Bueno, en el video de hoy voy a inaugurar una nueva sección llamada Lee con Cecilia y en esta sección voy a traer un invitado o invitada mensual y nos va a estar compartiendo algún fragmento de algún libro o una actuación de alguna serie, película, etcétera. Espero les guste. El invitado de hoy se llama Enrique Rodríguez. Hola Sara, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Rodríguez y hoy yo les voy a compartir un fragmento de un libro que se llama La batalla de la luna rosa, de Luis Darío Bernal, que es un escritor colombiano. Y les voy a leer un par de capítulos pequeños que hablan sobre la búsqueda de unos hechiceros, una especie de hechiceros que los conocen como los sucios y andan buscando niños para hacer un sacrificio para su deidad, que es el Señor de todas las aguas. Y entonces vamos a iniciar. Bueno, antes un poquito hablar de mí, antes de leerles el libro. Yo trabajo como maestro de educación especial y parte de mi trabajo es apoyar a los niños para que logren aprender a leer, escribir y a reconocerse, porque no solo se trata de que sean capaces de leer y escribir. Y me gusta mucho leerles para mostrarles cómo es que pueden leer y además que le encuentren gusto y sabor a la lectura. Entonces vamos a iniciar con este libro, la batalla de la luna rosa, y el primer capítulo se llama Los sucios. ¡Nos vieron, Mota! ¡Nos vieron!, gritó Papitón a la mascota con la voz entrecortada. La pequeña nutria de piel brillante y ojos vivaces ya no escuchaba. Había hundido la cabeza y nadaba sin descanso delante de la canoa del niño. Empapado en sudor y con los pelos de punta, Papitón remaba a todo pulmón en busca de su hermana Shakira y de sus 3 amigos. La trompa rojinegra de su chalupa rompía en 2 alas de vidrio la superficie del lago apacible. Entretanto, en el remanso de un riachuelo que desembocaba en el lago, los muchachos jugaban despreocupados. Caupoliquillo, el menor del grupo, a caballo sobre los hombros de Calarcá, acosaba a Shakira lanzándole manotadas de agua en el rostro. La niña, encaramada en el cuello de Amarú, se defendía a su manera. Entre carcajadas y gritos, cada jinete luchaba por arrojar al agua a su rival. A punto de caer vencido por las cosquillas que le hacía sentir Shakira, Caupuliquillo divisó el bote. Lo señaló con el dedo y exclamó: ¡Miren, miren! El gordo Papitón se va a derretir. Ni que lo vinieran persiguiendo los sucios. ¿Qué dices?, lo interrumpió bruscamente Calarcá. Luego levantó a Caupoliquillo por las piernas y lo clavó de narices en el río. Sin perder un instante, nadó presuroso en dirección a la orilla. De 3 zancadas trepó a un peñasco desde donde se divisaba el lago y recorrió de un vistazo el horizonte. En la distancia descubrió un objeto negro que se acercaba con rapidez. ¡Pronto! ¡Escondan a Marú bajo los juncos! ¡Que no la encuentren los sucios!, alertó Calarcá, deslizándose con agilidad sobre una piedra hasta ponerse frente a los muchachos. Todos los jóvenes del imperio tenían miedo de los sacerdotes hechiceros, a quienes apodaban los sucios. No solo por su imagen roñosa, sino por el terror que les producía lo que escuchaban sobre sus ceremonias de sangre y sus ritos de sacrificios de niños. ¡Los sucios!, habló aceciando Pipatón, quien acababa de llegar con Mota. Al filo del desmayo y todavía con el pelo parado como puercoespín, Papitón se enredó en sus propios pies y cayó de barriga salpicando a sus compañeros. Su canoa terminó estrellándose solitaria contra un blanco archipiélago de lotos florecidos. Al momento, una embarcación rectangular se detuvo en medio de la pandilla.
Cuando sintieron que los mantones de los hechiceros despedían un olor insoportable, se miraron unos a otros. ¿Cómo se llaman ustedes?, indagó un hombre de barbas de fuego con un vozarrón que parecía brotar del fondo de una caverna. Temblando como pájaros asustados, los jóvenes se apiñaron detrás de Calarcá, sin atreverse a soltar palabra. Caupoliquillo no soportó la pestilencia. Se llevó ambas manos a la cara, tapándose la nariz, pero espiando a hurtadillas por entre los dedos extendidos, los macabros adornos que colgaban del pecho del hechicero. Vamos a comprobar si de verdad son mudos, vociferó el jefe, inclinándose sobre Calarcá. Luego sumergió la cabeza del muchacho con la aleta de un enorme remo ante la atónita mirada de sus amigos. Cuando empezaron a brotar burbujitas, el hechicero levantó el madero y Calarcá emergió amoratado y respirando con dificultad. Yo soy Calarcá, contestó tartamudeando después de algunos instantes. Sin proponérselo, comenzó a brotar como las ballenas delgados chorros de agua sobre las peludas mejillas del sacerdote, quien se levantó de un salto enfurecido. ¡Papitón! ¡Papitón! ¡Papitón!, repitió como autónoma el niño antes de que le tocara su turno, apretando con fuerza los párpados. ¡Y yo, Capuloquillo!, gritó gangoso el menor sin liberar su nariz. Estaba perplejo ante las cabezas humanas, disecadas y reducidas, que bailaban sobre el grasiento manto del sacerdote. Shakira se había acuclillado dentro del agua para que no descubrieran que era niña. ¿Y tú?, le habló el viejo que había permanecido sentado. Se aproximó y la agarró por el mentón mientras un alacrán rojo se paseaba por su brazo a pocos centímetros de la cara de la muchachita. Paralizada, Shakira movió los labios tratando de hablar, pero no logró articular palabra. Por fin desató la lengua y poniendo voz gruesa para que los sacerdotes no la castigaran por jugar con los varones, mintió. ¡Cuauhtémoc! ¿No es hermoso?, anotó el anciano soltándola. Sí, lástima que no tenga los cabellos rizados, puntualizó otro hechicero. Sería un ejemplar perfecto para el omnipotente señor de todas las aguas, el rayo y las tempestades. Habríamos iniciado muy bien la cacería, completó el viejo sin desprender la mirada de la pecosa Shakira. Los remos se hundieron y los hombres se alejaron hasta perderse detrás del peñasco. ¡Uf! Sopló profundamente Shakira, atontada por el olor. Temblaba de pies a cabeza. ¡Cuauhtémoc!, exageró con burla su hermano, engordando las letras a través de sus manos. Papitón imitaba la forma en cómo la niña había despistado a los sacerdotes del imperio. Repuesto de la impresión por los escorpiones colorados, Caupoliquillo se acercó a Amarú, quien aún respiraba bajo el agua a través de un tubo de junco, y se lo tapó con la mano. El joven de piel de bronce y cabello ensortijado no soportó la falta de oxígeno. Salió a la superficie con el semblante encarnado de asfixia. ¡Uf! ¡Creí que eran los sucios!, exclamó aliviado a Amarú. ¡Pareces un bosque!, gritó Caupoliquillo al ver el cuerpo de Amarú cubierto de algas, lotos y ramas de colores. Calarcá, ¿por qué tenemos que esconder a Amarú?, preguntó muy seria Shakira, preocupada por su amigo. ¿No oíste a los sucios? Por el cabello de Amarú, contestó el muchacho. ¿Qué tiene mi cabello?, inquirió Amarú, más curioso que atemorizado. No sé. El gran abuelo puede decírtelo, respondió Calarcá confundido. Además, ya es tarde. Volvamos a casa. Cortó las preguntas braceando hacia la canoa. Detrás de Calarcá subieron Shakira y Amarú. Cada uno agarró un remo mientras Papitón recogía de entre las piedras de la riviera su flauta, y Caupoliquillo, todavía en el agua, ponía en órbita a la nutria como si fuera un balón. Por fin partieron, serpenteando por entre canales y riachuelos para llegar pronto a la aldea.
La pandilla remaba en silencio. Capítulo siguiente, el gran abuelo de las barbas de nieve. El pueblo estaba alarmado. Volaba la noticia de que los hechiceros habían rondado por el lago apacible. Pero el gran abuelo de las barbas de nieve, que todo lo sabía, fumaba sereno. De su pipa de oro salía humo negro. Era señal de tranquilidad. Los jóvenes de la tribu no corrían peligro por ahora. Algo grave sucedía cuando, por el contrario, de su mágica cachimba brotaban danzantes columnas blancas con extrañas figuras que solo el anciano podía descifrar. Entonces sí había que temer por la suerte de los niños. Con seguridad, alguno estaba en problemas. Nadie desconfiaba de las predicciones del gran abuelo de las barbas de nieve. Jamás había fallado. Mas una rosquilla de color gris a mitad de la tarde había preocupado a los parientes de Amarú. Era el único muchacho de la comarca de cabellos crespos que andaba esa tarde por el agua apacible. Por eso, cuando el bote del grupo asomó en la distancia en la última curva que daba el río antes de atravesar la población, la gente acudió de inmediato al embarcadero. Los padres de Amarú abrazaron emocionados a su hijo. Sorprendidos por el inesperado recibimiento, los jóvenes narraron con pelos y señales su dramático encuentro con los hechiceros. Todos reían y aplaudían las exageraciones e invenciones de Caupoliquillo, quien se convirtió, según su imaginaria historia, en el héroe de la jornada. Entretanto, al otro lado del muelle, el gran abuelo de las barbas de nieve seguía observando el infinito, chupando a intervalos su pipa brillante. Con ella había presagiado durante años y años todas las calamidades que azotaron a la villa. Otras veces pronosticó las hazañas de la comunidad. Nadie sabía, sin embargo, cómo ni cuándo el gran abuelo de las barbas de nieve se había convertido en el oráculo de la aldea. Ninguno recordaba siquiera su ascenso a la colina de la sabiduría. Para muchos era un hijo del sol que bajó misteriosamente luego de la séptima sequía. Otros decían que era un atlántido de los tiempos del ruido que había llegado acompañado de Toluca, el águila real de las pupilas infinitas, y de Popol, el pájaro sinsonte del canto sagrado que adormecía por las noches al viejo con su irresistible y mágica cadencia. Algunos pensaban también que el gran abuelo de las barbas de nieve era un sobreviviente de la Guerra del Fuego, cuando los amerindios, vencedores de todas las tribus, iniciaron la construcción del vasto imperio del maíz en el milenario Valle de la Esperanza. Sentado sobre la cima de la colina de la sabiduría, la magna estampa del anciano se dibujaba en las noches bajo el pincel de las llamas de una hoguera custodiada siempre por Toluca y Popol. Una abundante cabellera le caía por la espalda y se confundía con la nacarada túnica de algodón. De lejos, el gran abuelo de las barbas de nieve era un personaje solemne y majestuoso. De cerca, su rostro desprendía ternura. Su voz cálida y alegre atraía a los niños. Ellos eran sus amigos. Ninguno como él para iniciarlos en los recónditos secretos de la naturaleza. Era su maestro, su confidente. Y, lo más importante, el contador nocturno de aventuras. Los muchachos nunca lo llamaban por su nombre, le decían el gran abuelo de las barbas de nieve. Y bueno, hasta aquí el extracto, los primeros 2 capítulos del libro. Si les interesa, este libro es del Fondo de Cultura Económica y podrían encontrarlo por ahí. Si viven en Tepic, dense una vuelta por la librería Alas de Papel, que está en Ciudad del Valle, y seguramente ahí lo podrán encontrar, y no son libros caros que pueden serles de su agrado. Y pues gracias, Sara, por la invitación. Espero que a tus suscriptores les sea de su agrado la lectura y se animen a participar contigo en esta nueva sección de tu canal.
Bueno, muchas gracias a ti por participar y por inaugurar esta sección. Como ya les dije, si les gustó este video, muy interesante, denle like y compártalo con sus amigos. Adiós. Adiós.